Hola, bienvenidos a nuestra aula SEMS HD, en este espacio común de la educación media superior en el estado de Hidalgo. En esta sesión conoceremos conceptos y aplicaciones de probabilidad y estadística y su importancia en los procesos de investigación. Te daremos en esta ocasión el proceso inicial de los pasos a seguir en la estadística. Recuerda anotar los puntos importantes para realizar los ejercicios. El objetivo de esta sesión es conocer y relacionar los conceptos básicos en el proceso inicial de estadística mediante el análisis de un problema de la vida cotidiana. Es indispensable que al menos tengas calculadora y regla para trabajar. Comenzamos. La organización del trabajo que te vamos a presentar tiene varios pasos que a continuación observaremos. Número 1. En la presentación del problema utilizaremos una situación que actualmente está afectando a la humanidad en general, que es la pandemia COVID-19. Número 2. En conceptos básicos, analizaremos la teoría que necesitamos entender del proceso estadístico que envuelve a nuestra problemática. Número 3. Realizaremos cálculos necesarios para obtener los resultados de forma numérica. Recuerda que es necesaria la calculadora y el álgebra básica para elaborarlos. Número 4. Necesitas libreta, lápiz, borrador y regla para construir la tabla de frecuencias. 3, 2. Número 4. Necesitas libreta, lápiz, borrador y regla para construir la tabla de frecuencias. Número 5. Los resultados los interpretaremos de manera gráfica para su análisis y fácil comprensión. Solo construiremos el histograma y el polígono de frecuencias. Número 6. No todo se debe de quedar en números, por lo que interpretaremos las medidas de tendencia central. Te vamos a explicar cómo es que presentaremos los temas y de esta manera los vayas relacionando con los conceptos teóricos. Una de las ciencias más importantes que se utilizan en nuestra vida cotidiana es la estadística, por lo que, para iniciar, deberás de saber que la estadística es la ciencia que te ayuda a recopilar e interpretar información muy diversa y busca darle sentido a esta para ayudarte a tomar decisiones. La estadística se divide en dos. La estadística descriptiva, que es un conjunto de procedimientos para organizar, resumir y analizar un conjunto de datos. La estadística inferencial, que es un conjunto de procedimientos cuya finalidad es obtener conclusiones respecto a población a partir de datos observados en muestras. Además, deberás de tener en cuenta las siguientes definiciones. Población. Se considera como la colección total de elementos o datos con determinadas características. Muestra. Es una pequeña parte del grupo de estudio, es decir, un subconjunto de la población. Distribución de frecuencias. Consiste en una representación en forma de tabla donde se organizan los datos. Intervalos y límites de clase. Son los datos comprendidos entre dos valores. Se denominan intervalos de clase. Tamaño de la clase. Es el espacio comprendido entre los dos límites y determina qué valores pueden estar dentro del intervalo. Marca de clase. Es el punto medio del intervalo. Variable. Se considera como cada una de las características que tienen en común
los elementos de una población y se dividen en variable discreta. Solo toma valores determinados y estos deben de ser números enteros. Por ejemplo, el número de estudiantes, el número de libros en una biblioteca, el número de computadoras. Variable continua. Toma cualquier valor real entre dos valores reales dados. Por ejemplo, el peso, la estatura, el tiempo. Muestreo. Se considera como la parte de la estadística que estudia la forma de seleccionar una muestra de la población y se divide en muestreo sistemático. Se elige el primer elemento al azar y el resto viene condicionado por este. Muestreo por conglomerados. Se divide a la población en varios grupos de características parecidas. Después se analiza a uno de ellos y se descartan a los demás. Muestreo mixto. Es la combinación de dos o más de los muestreos descritos. Muestreo estratificado. Se elige la muestra en función de la variable de estudio. Muestreo de conveniencia. Se selecciona a los elementos por métodos no aleatorios cuyas características deben de ser similares a las de la población de estudio. Muestreo aleatorio simple. Consiste en extraer todos los individuos al azar. Te presentaremos un video que te da un panorama más amplio de lo que es una pandemia. Estamos ante la presencia de un nuevo virus de la influenza. Virus influenza. De influenza porcina. De gripe A, H1N1. La influenza porcina, la gripe porcina. Que me han contagiado la gripe porcina. Gripe porcina. Alerta de epidemia sigue cobrando. Gripe porcina. De la gripe porcina. Que el virus de la influenza Por elevar su nivel de alerta de 3 a 4. Pasamos a la fase 5. Aumentar a fase 6. Porque no nos hablan con la verdad. Esta es la micrografía en tinción negativa del virus AH1N1, más conocido como influenza porcina o de cerdo, un virus de moda, estrella principal de los periódicos, titulares indiscutidos de informativos de televisión. Pero, ¿por qué? ¿Qué se esconde detrás de la pandemia de influenza porcina? ¿Qué información no brindan los medios de comunicación masivos? ¿Por qué la insistencia? Mayo de 1997. En Hong Kong se descubre el primer caso humano afectado por la gripe A, del subtipo H5N1, más conocido como gripe aviar o de ave. Diciembre de 1997. La gripe aviar había infectado a 18 personas y causado la muerte de otras 6. Febrero de 2013. Un brote de gripe aviar en Hong Kong concluyó en 2 casos positivos y una muerte contagiados por su contacto directo con aves. Mediados de 2005. Se reportan apariciones de H5N1 en humanos al noreste de China y al este de Rusia. Septiembre de 2005. Desde Ginebra, Suiza, la Organización Mundial de la Salud advierte que el número de personas que podría morir por una eventual epidemia de gripe aviar y humana podría llegar a los 7.4 millones. Octubre de 2005. Se confirma el primer caso de H5N1 en un loro en Gran Bretaña. Noviembre de 2005. George Bush, por entonces presidente de Estados Unidos de América, visita la sede del Instituto Nacional de Salud en Maryland, vaticinando que tan solo en Estados Unidos morirán de gripe aviar 2 millones de personas. Junio de 2006.
trascendió que expertos de la Organización Mundial de la Salud consideran muy probable que se haya dado el primer caso de transmisión entre humanos en Sumatra, donde 8 miembros resultaron infectados, pero ninguno murió. Julio de 2006. Se confirma el primer caso de gripe aviar en un ave en España. Julio de 2009. Ya nadie habla de la gripe aviar. ¿Sabe qué medida adoptó el gobierno de los Estados Unidos el 2 de noviembre de 2005 cuando afirmaron que tan solo en su país habría 2 millones de muertos a causa de la gripe aviar? Ese día, George Bush aprobó una partida presupuestaria de $7.100 millones para planes de prevención y adquisición de medicamentos, de los cuales $1.200 millones estaban destinados a elaborar y adquirir 20 millones de dosis de la actual vacuna contra la cepa H5N1. 20 millones de dosis. Cualquier mortal diría que hasta ahora tenemos tan solo un honorable presidente abocado por la salud de su pueblo. Nada raro. Nada raro. Año 1996. La compañía biofarmacéutica norteamericana Gilead Sciences patenta el Tamiflu como medicamento contra varios tipos de gripes. Año 1997. Donald Rumsfeld, miembro del directorio de Gilead Sciences desde 1988, es nombrado como presidente del directorio de la compañía. Un consejo: recuerde ese nombre. En ese mismo año, la compañía de Donald Rumsfeld llegó a un acuerdo con el laboratorio multinacional suizo Roche para fabricar y distribuir el Tamiflu hasta el año 2016 a cambio de una comisión del 10% de las ventas totales. Donald Rumsfeld presidió el directorio de Gilead Sciences hasta el 2001. Y adivine por qué se retiró. Fue nombrado secretario de Defensa en la asunción de la primera presidencia de George W. Bush, el mismo honorable presidente abocado por la salud de su pueblo, que en el 2005 aprobó un presupuesto del cual 1.200 millones estaban destinados a la ex compañía de Rumsfeld para elaborar 20 millones de dosis de Tamiflu, con el fin de evitar las supuestas 2 millones de muertes en Estados Unidos a causa de la gripe aviar. Pero, ¿sabe cuántos muertos hubo en Estados Unidos a causa de la gripe aviar según la Organización Mundial de la Salud? ¿2 millones? No, 0. Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, ¿sabe cuántas víctimas fatales se llevó la gripe aviar entre el año 2003 y el año 2009? ¿7.4 millones? No, 272, lo que establece un promedio de defunción de 39 habitantes por año. ¿Parece mucho? ¿Sabía que la gripe común mata a 500.000 de personas por año en el mundo? Literalmente, según National Safety Council, una persona tenía más riesgos de morir electrificado por un rayo que por influenza H5N1. Pero igual ya no importa. Hoy ya nadie habla de la gripe aviar. Hoy las diferentes sociedades están padeciendo el impacto paranoico y abusivo de la nueva epidemia de moda, la gripe porcina. Según la Organización Mundial de la Salud, al día 30 de junio del 2009, la influenza H1N1 causó 382 muertos en todo el mundo. Analicemos las cifras mundiales de otras enfermedades. Actualmente en el mundo mueren cada año 2 millones de personas a causa de la malaria. Muertes que se podrían evitar tan solo con un mosquitero. Mueren cada año 2 millones de niños a causa de la diarrea. Muertes que se podrían evitar con un suero oral de 25 centavos de dólar. Mueren cada año 10 millones de personas a causa de enfermedades curables como el sarampión o la neumonía. ¿Cuántas de estas muertes encabezan titulares? Ninguna. Hablemos de cifras argentinas, en donde el número de víctimas fatales por influenza porcina asciende a 82, según el informe brindado por el Ministerio de Salud el día 9 de julio del 2009. En la República Argentina, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, entre los años 2004 y 2006 se notificaron 3.715.730 casos de gripe y neumonía, de los cuales 45.270 casos resultaron mortales. Esto establece un promedio de 15.090 muertes por año a causa de enfermedades respiratorias conocidas o comunes. ¿Cuántas de estas muertes encabezan titulares? Exacto, ninguna. Sin embargo, la insistencia mediática con la gripe porcina pareciera inagotable. Pero, ¿por qué? A esta altura debería estar bastante claro.
¿Recuerdan que en el año 1996 la compañía biofarmacéutica norteamericana Gilead Sciences, presidida años después por el simpático Donald Rumsfeld, patenta el Tamiflu como medicamento contra varios tipos de gripes? Adivinen. Casualmente el Tamiflu es uno de los 2 fármacos recomendados por la Organización Mundial de la Salud para combatir a la gripe porcina. ¿Y qué mejor manera de comercializarlo que generar una necesidad en base al miedo y a la paranoia en la sociedad? Si todavía no está claro, miremos la evolución de las acciones de Roche del 23 al 29 de abril del 2009. Un aumento más que considerable para solo 5 días, ¿no? Por cierto, ¿sabía que el Tamiflu tiene efectos secundarios psicológicos y psiquiátricos? La Administración de Fármacos y Alimentos investigó cerca de 600 casos de personas tratadas con Tamiflu que mostraron efectos secundarios neuropsicológicos. Según Luis Proaño, médico ecuatoriano, los síntomas más severos incluyeron convulsiones y delirios graves. En Japón, 14 muertes infantiles y de adolescentes a causa de infecciones cerebrales llevó a su gobierno a prohibir el Tamiflu durante el año 2007. Durante la campaña masiva de vacunación contra la influenza porcina del año 2009, en tan solo 6 meses, víctimas que sufrieron parálisis provocada por la vacuna presentaron demandas que alcanzaron los 1.3 billones de dólares. La justicia culpó a la vacuna por 25 muertes. Incluso jóvenes saludables de 20 años terminaron parapléjicos. ¿Tan difícil es entender qué se esconde detrás de la influenza porcina? Actuemos activamente, pero nunca perdamos la cordura. No entremos en un estado de paranoia ofuscador y sofocador. Cuidémonos nosotros y cuidemos a nuestra familia. Tengamos en cuenta las medidas de prevención, pero también tengamos en claro que la fórmula en algún momento va a tener que cambiar, porque están jugando con nosotros, están negociando con su salud y con la salud de sus hijos. ¿Qué te pareció? Sin duda, muy interesante. Ahora, veamos un ejemplo aplicado a nuestro contexto actual. Supón que decides trabajar en la Secretaría de Salud y te encargan recabar las edades de las defunciones en tu comunidad a causa de la pandemia COVID-19. Pero en tu comunidad existen 450 casas habitadas. Como no tienes tiempo de visitar a todas las casas, decides visitar y preguntar al azar en 10 solamente, obteniendo los siguientes datos. Ordenando todos los datos, se obtiene. Aplicamos la regla de Sturges para obtener los intervalos en la tabla de frecuencias. K igual a 1 más 3.3 logaritmo de n. Obtenemos como resultado K igual a 7.08, lo que nos indica que nuestra tabla de frecuencias se compondrá de 7 intervalos. Enseguida procedemos a obtener el rango, el cual está dado por rango igual a dato mayor menos dato menor, o sea, 86 menos 12, y tenemos como resultado 74. Enseguida procedemos a calcular el tamaño de cada uno de los intervalos de la siguiente forma. Dividimos el rango entre el número de intervalos, es decir, 74 entre 7, y obtenemos como resultado 10.57, por lo que aproximando el resultado, cada intervalo deberá tener un tamaño de 11. Después tendremos que obtener la frecuencia en cada uno de los intervalos y tenemos lo siguiente. Si observamos, nos daremos cuenta que el intervalo 1 tiene como límite inferior 12 y como límite superior 22, encontrando dentro de este intervalo a 6 casos, y así sucesivamente con los demás intervalos hasta sumar una frecuencia de 70, que es el total de los datos recabados. La marca de clase se obtiene con una fórmula, límite inferior más límite superior entre 2, y tenemos. Procedemos enseguida a calcular la frecuencia acumulada, la cual está dada por frecuencia actual más frecuencia anterior, y tenemos. Por último, obtenemos la frecuencia relativa utilizando la siguiente fórmula. N entre la sumatoria de n
es igual a frecuencia relativa y tenemos toda esta tabla de frecuencias la podemos utilizar para realizar las gráficas que nos representan los datos obtenidos en este ejercicio. La primer gráfica que elaboraremos será un histograma de frecuencias y se elabora de la siguiente manera. Número 1. Se trabaja en el primer cuadrante del plano cartesiano. Número 2. En el eje de las abscisas se coloca la variable, y que en este caso es la edad, mediante los intervalos de clase. En el eje de las ordenadas se colocan las frecuencias, que para este ejemplo representa el número de muertes ocurridas en la comunidad. Número 4. Las barras se van formando de acuerdo a la clase y a la frecuencia de esta, y así sucesivamente con cada una de las clases con respecto al intervalo. Número 5. Toda la gráfica debe contener los siguientes elementos: título, fallecimiento por COVID en mi comunidad. Fuente, encuesta SEMS, es donde se obtuvieron los datos. Siempre debemos de tratar de conseguir fuentes fidedignas. Fecha, en que se obtuvieron los datos, para asegurarse que sirvan en el proceso de investigación. Es una opción poder darles formato visualmente atractivo a tus presentaciones. La siguiente gráfica que construiremos se denomina polígono de frecuencias. Para esta gráfica vamos a realizar lo siguiente. Número 1. También se utiliza el primer cuadrante del plano cartesiano. El eje de las abscisas lleva la variable y el eje de las ordenadas las frecuencias, como lo mencionamos anteriormente en el histograma. Número 2. Para realizar un polígono de frecuencias utilizaremos la marca de clase, la cual ya vimos anteriormente, que está dada por límite inferior más límite superior entre 2. Y como podemos darnos cuenta, es el punto que queda exactamente a la mitad de cada intervalo, indicando en esta gráfica con los puntos rojos. Para poder cerrar el polígono de frecuencias, se coloca una clase antes de la primera y después de la última con frecuencias igual a 0. Número 3. Al igual que en el histograma, esta gráfica también debe llevar título, fuente y fecha. Número 4. Para darle presentación al polígono, el área se puede iluminar de manera opcional. De acuerdo al orden del proceso estadístico, es necesario calcular las medidas de tendencia central. Echémosle un vistazo. Las primeras medidas que se manejan en el proceso estadístico se denominan medidas de tendencia central. Cuando se tiene una gran cantidad de observaciones, es útil concentrarlas en un solo valor que sea representativo. Las medidas de tendencia central tienen esa característica. Se pueden calcular para datos agrupados y para datos no agrupados. Tomando como referencia el ejercicio anterior de COVID-19 en nuestra comunidad, lograrás entender la media aritmética, la mediana y la moda. La media aritmética, también conocida como promedio, se representa con una X acompañada de una línea horizontal en la parte superior, y matemáticamente se representa como la sumatoria del producto de las frecuencias de cada clase por su marca de clase, entre la cantidad de datos analizados, donde n es el número de datos. El siguiente símbolo indica suma. Fi es la frecuencia de cada clase. Mi es la marca de clase. 1 entre n es la división de la unidad entre el número total de datos. Retomando la tabla de frecuencias de las personas fallecidas por COVID-19 en nuestra comunidad, observamos que algunas columnas las utilizaremos para el cálculo de medidas de tendencia central. La primera medida que vamos a calcular es la media aritmética o promedio, y vamos a utilizar
la columna donde aparece la frecuencia de cada intervalo multiplicado por la marca de clase, así como la sumatoria de los valores de esta columna. Sustituyendo los valores de la tabla en la fórmula, obtenemos que x es igual a 3423 entre 70. Al realizar la división, obtenemos como resultado 49.8 y redondeando nos dará 50. La mediana se representa con la letra M mayúscula seguida de la letra E minúscula y es un dato que se ubica justo a la mitad de los datos ordenados. Y matemáticamente se representa con la siguiente fórmula, donde ME es la mediana, N es el número de datos, LI es el límite inferior en donde se encuentra ubicada la mediana, FI-1 es la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior al intervalo donde está la mediana, FI es la frecuencia absoluta de la clase en donde está la mediana, A es la amplitud del intervalo de clase. Primero calculamos la posición de la mediana en los intervalos, que se calcula dividiendo 70 entre 2, que nos da como resultado 35. Revisando la columna de frecuencia acumulada, se ve que 48 es superior a 35, por lo que el intervalo donde se encuentra la mediana es el número 4. Realizando la sustitución de datos en la fórmula, tenemos que ME, es decir, la mediana, se encuentra en la fila 4 y podemos observar que el límite menor es 45. Se abre un paréntesis, se coloca la posición de la mediana 70 entre 2 menos 27, que es la frecuencia acumulada de clase anterior al intervalo donde está la mediana. Todo esto entre 21, que es la frecuencia del intervalo donde está la mediana. Se cierra el paréntesis y se multiplica por 11, que es la amplitud del intervalo de clase. De acuerdo a la jerarquía de operaciones, primero dividimos 70 entre 2, que nos da 35. A continuación, resolvemos la resta 35 menos 27, obteniendo 8. Ahora dividimos 8 entre 21, que es igual a 0.38. Después multiplicamos 0.38 por 11, obteniendo 4.18. Y realizamos la suma obteniendo 49.18. Al final, redondeando, obtenemos el valor final de 49. La última medida de tendencia central es la moda, que es el número que más se repite de la serie de datos recolectados. Se representa con la letra M minúscula seguida de la letra O minúscula y se calcula con la siguiente fórmula, donde MO es la moda, L mayúscula es el límite inferior de la clase modal, delta 1 es la diferencia de la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase anterior, delta 2 es la diferencia de la frecuencia de la clase modal y la clase siguiente, y A minúscula es la amplitud del intervalo de clase. Sustituyendo los valores en la fórmula y apoyándonos de la tabla, observamos lo siguiente. L mayúscula tiene un valor de 45, porque es el intervalo donde está la frecuencia absoluta más grande. A esto se le suma, abriendo un paréntesis, donde delta 1 se obtiene restando la frecuencia absoluta del intervalo donde se encuentra la moda, menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior. Y se divide entre la suma de delta 1 más delta 2, que se obtiene restando la frecuencia del intervalo donde se encuentra la moda, menos la frecuencia absoluta del siguiente intervalo. Por último, se cierra el paréntesis y se multiplica la amplitud, que vale 11. La jerarquía de operaciones indica que primero resolvemos la suma que está dentro de los paréntesis, 8 más 12, que nos da 20 como resultado. A continuación, resolvemos la división, 8 entre 20, dándonos como resultado 0.4. Este valor lo multiplicamos por 11, dándonos como resultado 4.4, que debe sumar con 45, dándonos como resultado
49.4 y redondeando, el valor obtenemos 49 como resultado final. Ha llegado el momento de reflexionar acerca de lo que observaste, así que contesta brevemente las siguientes preguntas. ¿Podrías aplicar la estadística para mantenerte informado? ¿Por qué es importante la elaboración de gráficas dentro de un estudio estadístico? ¿Las medidas de tendencia central te dan información? ¿En qué ámbito tiene aplicación la estadística? ¿La estadística te ayuda en la toma de decisiones de alguna situación en particular? ¿La estadística tendrá relación con la probabilidad? Como te pudiste dar cuenta, el uso de la estadística es sumamente importante dentro de la vida cotidiana, pues no existe actividad donde no esté involucrada. Esta área de las matemáticas es de gran impacto en la investigación y permite dar conclusiones de manera general. Si aún tienes dudas sobre este tema de esta sesión, escanea este código QR y encontrarás un enlace para que consultes apuntes, ejercicios e información que te ayudará. También te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, darle like, activar la campanita de notificaciones, comparte los videos que aparecen en este espacio. Recuerda seguir las medidas de salud. Cuídate, cuida a tu familia, quédate en casa. Nos vemos pronto. En Aula SEMS HD nos importa mucho tu educación, así que toma nota de los temas y repásalos, pero sobre todo, recuerda tomar suficiente agua. Esto te ayudará a sentirte hidratado todo el día y así puedas continuar con tus actividades cotidianas. ¡Nos vemos!